Hola amigos, ¿sabían ustedes que las resoluciones de la Contraloría General del Estado podrían ser declaradas nulas en razón de incompetencia por el grado? ¿Qué significa esto? Pues que quien suscribe las resoluciones debe tener una competencia para hacerlo, pero no competencia por el cargo, sino competencia en razón de lo que el mismo reglamento de la Contraloría de Suscripción de Firmas y Documentos señala. Es decir, que hay un monto máximo que puede suscribir el director de responsabilidades y sobre ese monto tiene que ser el Contralor General del Estado. Soy el abogado Francisco Aguirre, experto en temas de control gubernamental, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la incompetencia de la Contraloría para suscribir resoluciones por parte de su director nacional de responsabilidades cuando los montos superan los 500 salarios básicos unificados. Bien, primero entendamos qué es esto de la competencia. Tenemos el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, nos dice: competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. ¿Qué significa? Que el órgano administrativo debe tener la facultad de pronunciarse en razón de estos 4 elementos. Y el último, en razón del grado, significa en razón de que la autoridad que va a emitir la actuación administrativa es la jerárquicamente competente para suscribir esa actuación. Bien, con eso vamos también a revisar lo que nos dice el Código Orgánico Administrativo respecto de los requisitos de validez del acto administrativo. Y nos dice que son 4. Artículo 99. Requisitos de validez del acto administrativo. Son requisitos de validez. 1. Competencia. 2. Objeto. 3. Voluntad. 4. Procedimiento. Y 5. Motivación. De estos 5 requisitos de validez, la competencia es el primer requisito. Es decir, que un acto administrativo emitido sin competencia, como habíamos señalado anteriormente, en este caso podría haber una incompetencia en razón del grado, es un acto que no es válido. Entonces, miren la importancia de saber todos estos elementos que son parte del derecho administrativo. Ahora bien, tuvimos un caso de hecho no es el único, son varios, en el que la resolución, en este caso es de una responsabilidad civil culposa glosa, supera el monto señalado por el reglamento de suscripción de documentos de la Contraloría General del Estado. Algo interesante y peculiar es esto. El caso que tenemos, el último que presentamos, de una glosa de más de $8 millones, es suscrito por el director nacional de responsabilidades. Y solo por él. Entonces, para ahondar en el tema, veamos qué dice el reglamento de suscripción de documentos de la Contraloría General del Estado. Y de hecho este es el que estuvo vigente a la fecha de la suscripción de esta firma. El artículo 15 de este reglamento dice: el director nacional de responsabilidades suscribirá los siguientes documentos. Y el numeral 2 nos dice: las resoluciones de determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas, excepto las que le corresponda suscribir al Subcontralor General del Estado. Entonces suscribe todo menos lo que le corresponde al Subcontralor. La pregunta entonces ahora subyace:
en que le corresponde suscribir al Contralor General del Estado. El artículo 2 del citado reglamento nos dice: el Subcontralor General del Estado suscribirá los siguientes documentos. El numeral 5 de este artículo dice: las resoluciones de determinación de responsabilidades civiles culposas. Y al final del numeral 5 nos dice: así como aquellas... antes de ir a esto al final, el subcontralor suscribe documentos a las autoridades que están a su mismo rango, ¿sí? Como tenemos viceministros, exministros, autoridades elegidas por votación popular. Ya, y aquí viene lo importante: así como aquellas resoluciones por valores iguales o superiores a 500 salarios básicos unificados del trabajador en general. Es decir, que incluso cuando la resolución se dirija a una persona que no tuvo ese rango de autoridad en el sector público o de dignatario, igual tiene que suscribir el subcontralor general en valores superiores a 500 salarios básicos. Es decir, que el subcontralor jamás, en este caso, suscribe sanciones administrativas si no están referidas a autoridades o exautoridades, pero en el caso de cualquier servidor público o contratista del Estado, lo suscribe el subcontralor. Y 500 salarios básicos unificados a la fecha, en el año 2025, son $235,000. ¿Significa esto? Que ustedes hagan el cálculo a cada año, la resolución de qué año es. En el caso nuestro no podía superar los $220,000 la suscripción de un documento por parte del director de responsabilidades, y sin embargo lo suscribe. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que el órgano administrativo incompetente suscribe el acto administrativo? Pues aquí tenemos que irnos a lo que nos dice el mismo Código Orgánico Administrativo en su artículo 99, respecto a que, estoy aquí llegando en la ley, respecto a que los requisitos de validez del acto administrativo son competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación. Entonces, si hablamos de que el acto fue emitido sin competencia, también es concordante esto con el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, que nos dice: motivación del acto administrativo. En la motivación del acto administrativo se observará, y el inciso final de este artículo nos dice: si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado. Léase bien: si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? El reglamento de Contraloría claramente dice que la resolución que supera los 500 salarios básicos unificados le corresponde firmarla el Subcontralor General del Estado. ¿Y aquí quién lo firmó? El director de responsabilidades. Entonces es un acto que está violando el procedimiento establecido por la ley y por en este caso por el mismo reglamento de la Contraloría para la suscripción de tal actuación. Por lo tanto, en aplicación del artículo 105 del Código Administrativo, tenemos como causales de nulidad del acto administrativo algunas, pero la que nos interesa aquí es la número 1, que sea contrario a la Constitución y a la ley. Entonces, que el director de responsabilidades suscriba una glosa confirmada de un valor superior a los 500 salarios básicos, eso es contrario a la ley. ¿Por qué? Porque por el grado, este señor no podía suscribir esa resolución. Entonces, al ser contrario a la ley y contrario a la Constitución también, porque viola el procedimiento que deben cumplir los órganos administrativos, contrario a la Constitución y a la ley, el acto debe ser declarado nulo.
También tenemos el numeral 3 de ese mismo artículo que nos dice causal de nulidad del acto administrativo porque se dictó sin competencia. Si bien es cierto, aquí no se menciona al grado, pero se dice por razón de la materia, territorio o tiempo. Para nosotros que eso se les quedó al legislador poner el grado, pero en el artículo 65 del mismo código nos dice que la competencia está dada también por el grado. Por lo tanto, no hay duda de que un órgano administrativo que no debió suscribir el acto, lo suscribe, ese acto tiene vicios de nulidad y deberá ser declarado nulo. Por supuesto, pero ¿en qué sede va a funcionar esto? ¿En sede administrativa o en sede judicial? La respuesta es bastante fácil, en sede judicial, porque la Contraloría no va a querer reconocer esto. Lamentablemente, el organismo de control le cuesta, no quiere, es renuente a aceptar errores. Por lo tanto, hay que ir a un juicio, alegar este hecho y que los jueces dictaminen en derecho lo que corresponde, que es declarar la nulidad de la actuación de Contraloría, porque firmó una persona que no estaba autorizada para hacerlo. Y no por cualquier reglamento, sino por un reglamento emitido por el Contralor General del Estado, por el jefe de todos los funcionarios ahí de la Contraloría. Entonces, si ellos no cumplen sus propias normas, sus propios instructivos y reglamentos, imagínense, pero si esperan que los administrados cumplan hasta la última coma de todo el universo de leyes que existe en el Ecuador. Bien, si tienen inquietudes, observaciones o quieren conocer más sobre temas de Contraloría, no duden en escribirnos en nuestro correo electrónico info@franciscoaguirre.com. También, si ustedes quieren conocer un reporte que hemos diseñado en el que detallamos todas las caducidades que existen para el organismo de control, pues aquí abajo pueden descargarse ustedes el mismo haciendo clic en el vínculo que está en los comentarios o digitando el nombre que aparece aquí en el video, en la ruta. Bien amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.